¿Cómo puedes manejar mi empresa si ni siquiera pudiste mantener a tu propio hijo? Esas palabras no solo fueron una bofetada, sino que fueron como una cuchillada fría clavada en mi corazón. No me dolió perder a mi hijo, sino el rechazo, la culpa que no podía entender. Todo lo que había entregado con tanto empeño a la familia, a la empresa, a mi padre, ahora se volvía irrelevante ante sus ojos. Los sacrificios incondicionales, las noches en vela preocupándome, las decisiones difíciles que tomé por la familia, ahora eran descartados como si nunca hubiera existido. Me quedé allí, atónito, la sensación de asfixia me impidió pronunciar una palabra. Me sentí como un barco a la deriva en medio del océano, sin saber a dónde aferrarme. Cada sueño de un futuro brillante, de la empresa que iba a heredar y continuar, de repente se hizo pedazos ante mis ojos como cristales rotos. No podía creer que estaba de pie allí, enfrentando esa indiferencia. El primer aniversario de la muerte de mi hijo fue una tarde triste, no diferente de las tardes silenciosas anteriores, pero hoy, el ambiente en la casa parecía más pesado que nunca. Una sensación de vacío lo llenaba todo, como si ya no quedara nadie para llenar este vasto espacio. No había risas, ni charlas divertidas, ni alegría ni luz. Solo había un silencio aterrador, un silencio como si todo estuviera yendo lejos sin poder retenerlo. Toda la familia parecía estar enterrada en un abismo de tristeza. Estaba frente a la mesa con la foto de mi hijo, mirándola, y mi corazón se apretaba. Esa foto era un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Su muerte era una herida que nunca sanaría, y sentía que me estaba desmoronando junto a él. Durante todo el año pasado, me dediqué completamente a preocuparme por su futuro, por la empresa que esperaba recibir, con la esperanza de continuar el legado familiar. Pero ahora, todo lo que había construido ya no tenía sentido. Mi hijo ya no estaba, y sentía como si lo hubiera perdido todo, como si ya no fuera yo mismo. Escuché los pasos de mi padre detrás de mí, pero no me giré inmediatamente. La sensación de ese toque en mi hombro era completamente diferente, ya no era el calor, ni el apoyo que conocía. Ese toque, por el contrario, era como una cuchillada helada, un toque sin ningún sentimiento. Mi padre, a quien siempre había respetado y al que había dedicado toda mi vida para servir, ahora me hacía sentir extraño, como si fuera una persona completamente diferente. Ya no veía a ese padre, solo quedaba la frialdad en cada uno de sus gestos. Y entonces, de su propia boca, escuché las palabras que jamás imaginé. Ya no eres la persona que puede liderar esta empresa. Jaque te reemplazará. Esa frase fue como una puñalada profunda en mi corazón. No podía replicar, no podía resistirme. Esas palabras fueron tajantes, como una sentencia irrevocable, como si él hubiera decidido todo sin necesidad de discutirlo o pensarlo más. El nombre Jaque resonó como una declaración oficial de que ya no tenía lugar en esta familia, ni en esta empresa. Miré los ojos de mi padre, pero ya no veía el amor, la comprensión que alguna vez hubo en ellos. En su lugar, solo había frialdad, insensibilidad. Como si ya no me viera como su hijo, sino como un completo desconocido. Y en ese momento, me di cuenta de la cruel verdad, ya no me quedaba nada. No tenía a mi hijo, no tenía familia, ni la fama que esperaba continuar. Todo lo que había entregado, todo lo que había sacrificado, ahora se desvanecía con una sola frase de mi padre. Todo se convertía en escombros irrecuperables. Me uní a la empresa familiar cuando tenía solo 18 años, un joven lleno de sueños y aspiraciones. En ese entonces, no pensaba mucho en heredar la empresa ni en tener poder en mis manos. Simplemente quería trabajar arduamente, contribuir al desarrollo de la familia y la empresa. Comencé desde el puesto más bajo, sin privilegios, solo con las manos para trabajar y las ganas de aprender, ascendiendo paso a paso. Durante esos años, puse todo mi empeño y energía en la empresa, sin pedir nada más que una oportunidad para demostrar lo que valía. Pero no me di cuenta de que mi sacrificio sería un viaje largo, y no siempre sería fácil. El tiempo dedicado a mi pequeña familia se fue reduciendo, dejé de lado los momentos con mi esposa e hijos, los viajes que debería haber pasado con ellos. Las noches fuera de casa, las llamadas telefónicas breves con mi esposa, las promesas que no pude cumplir, todo porque quería trabajar, trabajar y trabajar. Pensé que estaba construyendo el futuro, pero en realidad,
Estaba dejando un vacío invisible que no podía llenar. La empresa familiar era el orgullo de mi padre, y siempre había esperado poder heredarla algún día. Trabajaba sin descanso, nunca me quejaba. Solo esperaba que la empresa creciera y algún día yo sería el que continuaría con ese legado. Creía que mi esfuerzo sería recompensado, que mi padre vería lo que había hecho y me daría el poder que siempre había deseado. Pero ahora, todo lo que había hecho se volvía inútil. La muerte de mi hijo fue el mayor golpe de mi vida. No puedo describir el dolor al ver a mi hijo irse. Fue como una nube oscura que cubría todo mi mundo, perdiendo toda dirección. No solo perdí a mi hijo, también perdí una parte de mí mismo. Mi hijo había sido parte de mi futuro, de los sueños que había construido, pero ahora, esos sueños ya no existían. Y mientras estaba sumido en el dolor de la pérdida, mi padre me asestó un golpe mortal. Justo cuando aún no me había recuperado, me despojó del liderazgo de la empresa y se lo dio a Jaque, mi hermano. Jaque no tenía ninguna capacidad para manejar la empresa, siempre le faltaba experiencia, carecía de agudeza en el trabajo. Pero mi padre decidió dárselo sin pensarlo. Mientras yo, quien había dedicado toda mi vida a construir esta empresa, fui apartado de manera fría. No podía entender cómo mi padre podía hacer eso. Todo se derrumbó ante mis ojos. La empresa comenzó a entrar en crisis, los empleados se fueron, los clientes se alejaron. Todos mis esfuerzos se volvieron inútiles. Pero mi padre, él no veía su error. No se daba cuenta de que su decisión había destruido todo lo que había construido. Siguió firme apoyando a Jaque, sin darse cuenta de que él mismo había llevado a la empresa al camino de la destrucción. La sensación de desesperación me envolvía. Ya no tenía nada. Perdí a mi hijo, perdí la empresa, perdí el cariño de mi padre. Me sentía como si me estuvieran empujando a un pozo profundo del que no podía escapar. Había dedicado toda mi vida a construir esto, y ahora no me quedaba nada. Pero sabía que, de todos modos, no podía darme la vuelta. Mi padre ya había decidido, y no podía hacer nada más que aceptar esa dolorosa realidad. No pude hacer más que levantarme, recoger mis cosas y prepararme para irme. Permanecí en silencio, sin discutir, sin resistirme, porque sabía que la ira no cambiaría nada. Eso fue lo que aprendí durante todos esos años, a veces, el silencio es la mayor fuerza. Miré los objetos familiares a mi alrededor, los contratos inacabados, los proyectos en los que había puesto todo mi corazón, todo parecía desvanecerse de mis manos. Una parte de mí quería volver, quería decir que seguiría adelante, que no podía permitir que la empresa y esta familia se destruyeran por una decisión equivocada. Pero sabía que nada cambiaría la decisión de mi padre. No necesitamos estar en un lugar donde no confiamos más, le dije al grupo de colaboradores leales, aquellos que siempre me habían apoyado desde los primeros días. No preguntaron por qué, no hubo una sola palabra de arrepentimiento. Solo me siguieron en silencio, acompañándome en los siguientes pasos. El cariño que recibí de ellos fue todo lo que necesitaba. No solo eran colegas, eran amigos, los que mejor me entendían. Y sabía que, sin importar lo que pasara, siempre estarían a mi lado. Después de irme, no me apresuré a abrir una nueva empresa de inmediato. Necesitaba tiempo para calmarme, para entenderme a mí mismo y lo que realmente quería. Me dirigí hacia la competencia de la empresa familiar, trabajé para ellos durante un año. No fui allí solo para trabajar, fui para aprender. Observé cómo operaban, cómo construían relaciones con los clientes y empleados, cómo se expandían y mantenían el desarrollo. Cosas que no pude aprender en la empresa familiar, donde siempre tuve que seguir órdenes, donde debía adherirme a reglas con las que a veces no estaba de acuerdo. Aprendí que una empresa no solo se trata de ganancias, sino también de las personas. Trabajar juntos en un entorno amistoso, donde todos se sientan respetados y motivados. Estas cosas no las había considerado cuando estaba en la empresa familiar. Me di cuenta de que, para construir una empresa exitosa, no solo se necesitan números, sino un equipo leal, un equipo con fe y entusiasmo. Durante el año que trabajé allí, no solo aprendí sobre el oficio, sino que también entendí mejor sobre mí mismo. Entendí que lo que había dado, lo que había sacrificado durante tantos años, no era algo que quería mantener en el pasado. La dolorosa pérdida de mi hijo, aunque mató una parte de mí,
también fue la motivación que me hizo levantarme. Lo que perdí no fue mi hijo, sino una parte de mí que ya no necesitaba. Tenía que empezar de nuevo, encontrar un nuevo camino para mí. Esa fue la razón por la que decidí crear mi propia empresa. Y lo logré. Creé una nueva empresa, llamada como mi hijo. Fue una promesa que le hice, una promesa de que nunca me rendiría, de que, sin importar lo que sucediera, me levantaría y reconstruiría desde cero. Cada decisión que tomaba, cada paso que daba, estaba vinculado a la imagen de mi hijo, a los recuerdos que había tenido. Esta empresa no solo era un lugar de trabajo, sino una parte de mí, una parte de lo que había perdido y de lo que seguiría construyendo. Cuando miro mi empresa, no solo veo un negocio, sino que veo una parte de mi hijo, de mi pasado, y de un futuro nuevo. Esta no es solo mi empresa, sino el lugar donde he grabado todo lo que alguna vez tuve, todo lo que llegaré a ser. Y sé que, aunque no pueda volver al pasado, puedo construir un futuro del cual estaré orgulloso. En cuanto a la empresa familiar, aquello que dediqué toda mi juventud a construir, ahora se está desmoronando. Al verla caer, no puedo decir que no sienta algo en mi interior. Sin embargo, entiendo que esto es el resultado de decisiones equivocadas. El precio que todos deben pagar cuando no reconocen adecuadamente el valor de los esfuerzos invertidos. Jaque, mi hermano, aunque se le haya dado el liderazgo, carece de experiencia, de capacidad y de visión para mantener la empresa. Cada decisión que toma tiene consecuencias graves. La empresa que tanto me costó construir ahora está en un caos. Los empleados se van, los clientes se alejan, los contratos importantes se rompen. Todo lo que construí de repente se convierte en un montón de escombros. No me siento feliz ni satisfecho al ver esto. De todos modos, esa empresa fue parte de mí, fue donde invertí toda mi juventud y esfuerzo. Pero sé que esa empresa comenzó a ir por mal camino cuando mi padre tomó la decisión de despojarme del liderazgo y dárselo a Jaque. Y ahora, con el fracaso inevitable de la empresa, mi padre, a quien tanto respeté y al que dediqué toda mi vida, ahora no tiene otra opción más que venir a mí, pidiendo ayuda. Un día, mi padre vino a verme. Llegó a mi oficina, donde había reconstruido todo desde cero. Su cabello gris ya no tiene la fuerza de antes, su rostro está lleno de arrugas, y sus ojos reflejan desilusión y arrepentimiento. Lo miré, y en mi corazón ya no había compasión, solo el frío del pasado. Mi padre vino y me miró como si yo fuera la última persona que podría salvar algo. No dije nada, solo lo escuché en silencio. Eres la única persona que puede salvar el nombre de nuestra familia, dijo mi padre, su voz quebrada por la desilusión. Esas palabras fueron como una súplica desesperada. Estas palabras fueron una confesión de que se había equivocado al echarme fuera, y ahora no tenía a nadie más que a mí para salvar el legado que construyó toda su vida. Lo miré, mis ojos no cambiaron. Mi corazón ya no latía por él, no podía soportar la sensación de vivir bajo su sombra por siempre. Lo había respetado, había sacrificado todo por la empresa y la familia, pero ahora me di cuenta de que fue él quien me apartó de mi vida. Sus disculpas ya no significaban nada. No podía regresar, no podía vivir bajo la sombra del pasado. Ya salvé mi honor. Y el de mi hijo, le respondí, mi voz firme, sin compasión. Esas palabras fueron una declaración, una afirmación rotunda de que no necesitaba su salvación, ni la de la empresa, ni la del pasado. Podía mantenerme firme por mí mismo, atravesar la tormenta de la vida sin la ayuda de nadie. En ese momento, me di cuenta de que ya no era el Gioan de antes. Ya no era el hijo que adoraba a su padre, ya no era la persona que dedicaba toda su vida a la familia y la empresa sin recibir nada a cambio. Superé el dolor, superé la pérdida, superé la injusticia, y supe que el camino por el que caminaba era el camino de la libertad y el honor. Mi padre no dijo nada más. Se quedó allí, en silencio, su mirada de decepción se desvaneció en el aire. Él entendió que ya no era el hijo que podía controlar. Ya no era el que esperaba que regresara para salvar la empresa. En ese momento, supe que ya no tenía nada más que decir, nada que explicar. No necesitaba salvar nada más. Era demasiado tarde para las disculpas. Sabía que no necesitaba la salvación del pasado. Encontré un nuevo camino, un camino del que me siento orgulloso. Un camino sin despojos, sin decisiones equivocadas, sin desprecios.
Mi camino es mío, y llegaré hasta el final. Mi nueva empresa no solo es un sustituto de la empresa familiar, es mi hijo espiritual, es la obra de mí mismo. Cada día, cuando entro a la oficina, ya no siento el pesado peso sobre mis hombros. Esta empresa no es algo construido por las expectativas o tradiciones de la familia, sino algo completamente nuevo, un viaje que comencé desde cero. No soy un heredero, soy un fundador. Ya no siento que tengo que vivir bajo la sombra de mi padre, ni ceder a sus deseos incesantes. Ahora, soy el único que decide mi camino, y esa es una verdadera sensación de libertad. Mi nueva empresa comenzó a desarrollarse con fuerza, algo que no podría haber imaginado al principio. Los pequeños pasos, las decisiones arriesgadas, todo fue recompensado. Al principio, cuando comenzamos, no sabía que las cosas irían tan bien. Pero poco a poco, empezamos a construir un equipo leal, un ambiente de trabajo abierto y creativo. No dejo de decirles que no solo somos una empresa, sino una segunda familia, un lugar donde todos tienen la oportunidad de crecer y contribuir. No trabajamos solo por el beneficio, sino por el éxito común, por un objetivo común, y esa es una sensación muy valiosa. Esta empresa ya no es la sombra de una familia llena de ambiciones, de reglas estrictas impuestas por mi padre. Es mi hijo espiritual, un hijo que creé a partir de mis ideas y esfuerzos. Cada paso que doy, cada estrategia que implemento, lleva mi sello personal. Cuando miro los números, los contratos y los proyectos que hemos firmado, sé que hice lo correcto. Siento la libertad no solo por el trabajo que creé, sino por la vida que ahora puedo decidir por mí mismo. Ya no estoy aplastado por el peso del pasado. La sensación de ver mi empresa es completamente diferente, no hay supervisión de mi padre, no hay las pesadas expectativas de la familia. Puedo respirar con facilidad. Soy libre de tomar las riendas de mi destino sin preocuparme por complacer a nadie más que a mí mismo. Ya no tengo miedo de los golpes por la espalda, ya no hay dudas, ya no tengo que esconder mis emociones. Ahora puedo vivir conmigo mismo, y eso es algo muy valioso. Pero también me di cuenta de que este viaje no es un juego fácil. Aprendí una lección valiosa durante todos estos años, no todos los legados necesitan ser heredados. Algunos deben ser reconstruidos desde cero. Antes, siempre pensé que debía heredar la empresa familiar, que era el único camino. Pero ahora entiendo que, en ocasiones, dejar atrás el pasado y comenzar desde cero es lo más importante. La empresa familiar, aunque parecía un valioso patrimonio, estaba llena de cargas, de relaciones complicadas que no podía cambiar. Tuve que dejar todo eso atrás, y de ese dolor, encontré una nueva fuerza. La fuerza para reconstruir desde cero, sin estar atado a nada. Mi hijo se ha ido, y esa es la mayor tristeza que jamás haya experimentado. Pero no permití que ese dolor definiera mi vida para siempre. En lugar de dejar que la pérdida me hundiera, la dejé guiarme hacia un nuevo camino, un camino de libertad, de independencia. Vivo con la creencia que mi hijo siempre tuvo en mí. Aunque ya no esté a mi lado, sé que estaría orgulloso de mí. No permití que la pérdida me destruyera. En cambio, la dejé ser la motivación para reconstruir todo, para que pudiera levantarme y empezar de nuevo. Me di cuenta de que no necesito heredar el legado de nadie para tener éxito. El legado que necesito es el legado que yo mismo he creado, a partir de mis errores, mis éxitos y los dolores que he atravesado. Mi empresa no es una continuación del nombre de la familia ni de las antiguas reglas. Es el comienzo de mi propio camino, es el producto de lo que creo, de los valores que quiero aportar al mundo. Y no necesito vivir a la sombra del pasado para encontrar significado en mi vida. Ahora, cuando miro mi empresa, no solo veo números, ni éxitos a corto plazo, sino que veo a la persona que soy. Una persona que ha encontrado la libertad, no solo por dejar atrás el pasado, sino por reconstruir todo desde la fuerza interior que llevo dentro. Mi empresa ya no es la sombra de una familia llena de ambiciones, sino algo de lo que me enorgullezco, algo que construí con mi corazón y dedicación. Y sé que, aunque no puedo volver al pasado, he creado un futuro del que siempre estaré orgulloso. ¿Qué harías si tu familia te diera la espalda tras una pérdida? ¿Crees que la pérdida puede convertirse en la motivación para reconstruir tu vida? Like, comenta, suscríbete para seguir viendo historias llenas de profundidad, fuerza interior y el deseo de renacer cada semana.